Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un médico que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, y que hoy día les va a hablar acerca de esto de la diferencia entre ecología, entre democracia política, entre política, la diferencia entre ecología, política, teocracia y monarquía, para poder entender qué es lo que está pasando en Ecuador. Ayer cuando conversaba con un amigo me dijo, oye, yo voy a estudiar ciencias políticas, y le dije, ¿desde cuándo la política es una ciencia? ¿Desde cuándo la economía es una ciencia? Ni la política ni la economía son ciencias, porque la política y la economía pertenecen a una rama que se creó ya en Grecia que se llama la especulativa, que es diferente de la ciencia. Porque la política lo que pretende es crear expectativas. La ciencia lo que quiere es descubrir lo que pasa en la realidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia fundamental entre estas monarquías que están por todas partes y renaciendo, estas dictaduras, porque las dictaduras y las monarquías están emparentadas, y ahora en África hay 8 dictaduras nada más? En estos meses ha habido 8 golpes de Estado. Y lo que estamos viviendo acá, que es esto de la política, las elecciones, la democracia, unos llaman participativa, otros llaman democracia de partidos políticos. Los partidos políticos, específicamente la democracia de los partidos políticos, que es diferente de la democracia de Grecia. En la Grecia no habían partidos políticos. La democracia de los partidos políticos, que es la que vivimos ahora en América Latina y en especial en Ecuador, donde hay más de 270 partidos políticos. Bueno, esto es algo extraordinario. Tenemos que acordarnos siempre que en Ecuador hemos tenido 190 gobiernos en apenas 200 años de existencia. ¿Cómo es eso? Que estamos en 200 años de existencia, nada más y hemos tenido 190 gobiernos. Y hemos tenido 46 constituciones en 200 años, cuando en Estados Unidos han habido solo una. Es decir, tenemos el mismo número de constituciones que presidentes en los Estados Unidos. Hemos vuelto a hacer el Ecuador 46 veces. No hay país en América Latina que tenga más experiencia en esto de sucesión presidencial que Ecuador. Ya les repito, 190 veces. Con eso ya ustedes tienen para volverse locos, ¿sí o no? Bien, la ecología se diferencia de la política, de la monarquía y de las teocracias, porque en las teocracias lo que se pretende es que en un lugar donde hay alguna población rija la ley de un Dios, que si Dios es cristiano, que si Dios es musulmán, que si Dios es budista, lo que sea. Es el lugar donde se quiere que rijan las leyes divinas. Entonces ya podemos entender lo que pasa en Irán. ¿Qué es una monarquía? Una monarquía es el lugar donde las gentes que viven en ese lugar se someten a las leyes que las hace un rey. El rey y su corte son los que hacen las leyes. Eso ya lo hemos vivido acá durante 300 años, cuando fuimos súbditos del rey de España, y él hacía las leyes, y él las quitaba, y él las ponía, y él hacía y deshacía de la vida y de los bienes de la gente de este país. Pero, ¿qué es esto de la democracia de los partidos políticos? En la democracia de los partidos políticos, lo que se pretende es que la gente obedezca a una ley creada por los seres humanos, y la primera ley se llama Constitución. Cada país hace unas leyes y hace sus propias constituciones, y luego hacen códigos, hacen leyes todos los días se fabrican leyes, y lo que se pretende es que inclusive la naturaleza se someta a las leyes humanas. Lo más importante, entre comillas, en la democracia de los partidos políticos es el ser humano. Ya no es ni Dios, ya no es ni el rey y su corte, sino, entre comillas, el pueblo.
el populus, en el caso del Ecuador, the citizens, los ciudadanos, no los campesinos. Antes, en un país como Ecuador, habían ciudadanos que eran menos y campesinos que eran muchos. Ahora los ciudadanos y los campesinos están a la par, inclusive los ciudadanos son más numerosos que los campesinos. Los campesinos viven en el campo, son pescadores, son agricultores. Los ciudadanos viven en ciudades, aldeas, pueblos. Bien, ahora estamos viviendo esto de la ecología. ¿Qué es esto de la ecología? En la ecología ya no se trata de que los seres humanos se sometan a la ley de Dios, ni a la ley del rey, ni a la ley de la constitución de un país, sino que los seres humanos aprendan a ser consecuentes con la naturaleza y se sometan a las leyes naturales, a las leyes de la física, a las leyes de la química, a las leyes que existen en la naturaleza. Entonces, las leyes de la gravedad, las leyes de la extinción, las leyes de la descendencia genética, las leyes de la evolución. Todas estas leyes son las que ahora el ser humano está primero descubriendo y segundo ya le toca someterse, porque el cambio climático es el factor que determina que hoy el ecologismo, que es diferente, como vuelvo a repetir, de las monarquías, de las teocracias y de la democracia de los partidos políticos, sea la que gobierne nuestro país. Gracias.